Y ahora sí. Ya. Entonces vamos a hacer la ayudantía 2. El profe pasó como ahora funciones proposicionales, que son como proposiciones evaluadas en cosas. Y va a ser principalmente de eso y de cuantificadores como para todo existe y todas esas cositas. Y para que ustedes cachen cómo se hace. Entonces F11. Bueno, no está sirviendo mi comando. Ya, no sé qué. No, bueno. Resumen. Eh, 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 eh. No, no sé. No está guardado bien esto. Ahí está. No sé qué sucedió con el programa. Bueno, entonces las funciones funcionales, como les dije, son proposiciones, pero evaluadas en algún elemento del dominio, como, no sé, los naturales, los reales, un conjunto que tenga el uno, el 2, el 3 y el 4. Entonces, por ejemplo, bueno, si vemos si Scooby-Doo es un perro y todos los perros se van al cielo, entonces Scooby-Doo se va a ir al cielo. Ya, entonces como uno ve esto y dice, ya, pues eso es cierto. Porque bueno, Scooby-Doo es un perro, todos los perros se van al cielo, entonces Scooby se va a ir al cielo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros le ponemos nombre a estas cosas? Como, eh, eh, oh, espérenme, voy a reiniciar el programa. No sé, no está funcionando bien. Disculpen. Vamos a abrir de nuevo. Hola, Isaac. Isaac, no sé cuál es tu nombre. Ya, creo que ahora va a funcionar. Voy a seguir compartiendo. Bueno, entonces le estaba hablando de... vi que llegaron un par de más personas. Entonces les conté como el profe había pasado funciones profesionales, cuantificadores, que existe para todo y todas esas cosas. Y eso es lo que vamos a esta ayudantía. Entonces una función proposicional son como las funciones que vimos antes, P, Q, R, pero evaluada en algún elemento de un dominio en específico. Por ejemplo, va a tener P de X, que va a ser alguna posición que se evalúa en un elemento. Entonces, si yo tengo esto, si Scooby-Doo es un perro y todos los perros se van al cielo, entonces Scooby-Doo se va al cielo, yo lo veo y digo, bueno, me parece que es una cosa que siempre se cumple, porque Scooby-Doo es un perro, todos se van al cielo, entonces se va a tener que ir al cielo, ¿cierto? Pero bueno, pongámosle nombre a estas cosas y veamos si es que efectivamente esto va a ser una tautología. Entonces P de X, pongámosle que X es perro. Entonces acá ya vimos nuestra primera función proposicional. No sé cómo lo puso el profe. Tienen varios nombres igual. Pero bueno, la proposición evaluada en algo proposicional. Eh, pongámosle a Q. Pongámosle todos los perros se van al cielo. Bueno, y como esto no se como que no lo ganó el nada, sino que dije esta afirmación, lo puse Q nomás, pues no lo evalué, no puse Q de X, Q de Y, Q de nada. Y pongámosle a perdón, R. R de X es X se va al cielo. ¿Sí? Entonces, esta cosa, como escrita en proposiciones como y implica cosas, se escribe como P, voy a poner otro nombre, se escribe como P de X y R, perdón, y Q implica R de X, ¿cierto?
Entonces podemos hacer de nuevo como lo habíamos hecho antes, las tablas de verdad. Entonces P, Q, R es lo que vamos a necesitar. Después vamos a necesitar P de X y Q de X, perdón, y Q. Y después vamos a necesitar P y Q implica R. Aquí me comí una X. Entonces P de X y Q implica R de X. Y bueno, veamos qué pasa. Necesito unas líneas. Pum, 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 pum. Y ahí. Bueno, y como les dije en la primera clase, esto se llena como yo tengo tres proposiciones, entonces voy a poner 2 elevado a 3 filas. Entonces, y lleno con puro uno al principio, todo lo otro elevado a 3, 8, entonces 4 unos, después 4 ceros. Y este lo lleno 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros. Y este el intercalado. Bueno, P y Q es cierto cuando P y Q son ciertos, entonces acá hay un uno, acá hay un uno, acá hay un uno, cierto, acá hay un uno, acá hay un uno, cierto. Bueno, y en todas las otras demás hay un cero en este lado o en este lado, entonces en todas las otras demás va a ser cero. 4, 5, 6. Ya, y entonces P y Q implica R, nosotros vimos que es solo falso cuando tengo verdadero implica falso. Entonces buscamos donde esto sea verdadero, P, X y Q. Acá verdadero implica verdadero, eso es cierto. Acá verdadero implica R que sería falso, esto es falso y todos los demás son ceros. Entonces yo les pongo verdadero nomás, po. Y bueno, de nuevo hice el error de poner unos y ceros y eran verdadero y falso. Sorry ahí. Pero bueno, con uno me refiero a verdadero y con el otro con cero a falso. ¿Ya? Sorry. Entonces vimos que esto, dijimos que nosotros dijimos que era una tautología, pero si vemos la tabla de verdad aquí hay un falso. Entonces, ¿cómo no que era una tautología? Bueno, y eso es porque estos no son proposiciones fijas, sino que son las funciones posicionales, que son las que evalúan algún elemento. Y en este caso es falso porque R de X va a ser cero. Pero en nuestro caso particular, que es Scooby-Doo, nosotros vamos a tener que R de Scooby-Doo es verdadero, porque R de X era X se va al cielo y nosotros sabemos que Scooby-Doo se va a ir al cielo, ¿sí? Entonces como que en las funciones posicionales yo voy a tener mi tabla de verdad, pero voy a omitir algunos casos porque yo estoy evaluando en elementos. Y, y ahí yo sé que distintas proposiciones van a ser verdaderas o falsas. Como en la ayudantía uno cuando dijimos calcula el valor de verdad dado que P y R P implica R era verdadero o algo así. Bueno, son cosas como esa, como que nosotros ya vamos a ver valores de la tabla de verdad porque vamos a estar evaluando en elementos en particular, ¿ya? Entonces esa es como la idea de las funciones proposicionales. Entonces ahí Scooby se va al cielo y le vamos a poner un halo. Ya, entonces estamos listos con eso. No sé si tienen alguna otra pregunta que les podría explicar como, no sé qué, como resumen de la materia. ¿No? Bueno, si no me dicen nada, voy a asumir que no y voy a seguir. Entonces, el problema uno es que, bueno, considero mi conjunto A, que va a ser los números del 1 al 6, y escribir en símbolos matemáticos y ver si estas proposiciones van a ser ciertas o falsas. ¿Ya? Entonces, uno es que hay un elemento en A que es mayor que los restantes. ¿Sí? Entonces, hay un elemento, me está diciendo que existe un elemento, ¿cierto? No me está hablando nada de unicidad, así que va a ser un existe. Entonces, que hay un elemento en A, esto es que existe un X en A, ¿sí? Existe X que pertenece al conjunto A. Y acá le pongo paréntesis como para que ustedes cachen, ¿no? Como en estricto rigor no sería muy necesario estos paréntesis.
Y bueno, ¿y cuál es la otra parte? La otra parte es que es mayor a lo restante. ¿Quién es mayor a lo restante? El elemento que dijimos que existía. Entonces, este elemento X tiene que ser mayor a lo restante. Entonces, para todo otro elemento en A, tiene que ser mayor a este, ¿cierto? Entonces, para todo B perteneciente a A, y aquí los restantes como que no incluirían a sí mismos, ¿cierto? Entonces, con B distinto de X, yo tendría que tiene que ser mayor o igual. O sea, que tiene que ser mayor. Entonces, X es mayor a B. ¿Sí? No sé si tienen dudas con eso. Si no me preguntan nomás. Y este valor de verdad, perdón, esta posición, su valor de verdad es verdadero. Y es verdadero porque yo tomando X igual 6. ¿Y por qué basta tomar solo un elemento? Porque era un existe. Entonces, yo encontré un elemento de A que cumple mi otra condición, que es la que está en morado, y ahí puedo decir al tiro que mi función proposicional es verdadera. ¿Sí? Sí. Se me perdió el chat. Ya, ahora sí lo tengo abierto. Bueno, entonces tenemos eso y para la pregunta 2, entonces sigamos la 2 entonces. Me dice que existe un único elemento en A cuyo cuadrado es 4. Entonces acá el existe un único, eh, lo podemos escribir así, existe un único elemento que pertenece al conjunto A. Y ahora la otra parte cuyo cuadrado es 4, lo podemos escribir como el cuadrado de x cuadrado es igual a 4. Y eso es lo único que había que hacer. Em, y el valor de verdad de esto es verdadero, tomando x igual a 4, perdón, x igual a 2. Y ahora esto es distinto de lo anterior porque en este caso, en el primer caso, bastaba encontrar un elemento que cumple esto. Y acá en el segundo caso, basta encontrar un elemento que cumpla esto, pero también tenemos que decir que es único, que es el único que puede cumplir esto. Entonces, bueno, si nosotros por inspección vemos como 1 al cuadrado no es 4, 3 al cuadrado no es 4, 4 al cuadrado no es 4, bla, 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 entonces ahí vemos que este elemento 2 va a ser el único que cumple la condición. Y por eso nuestra proposición es verdadera. Si acá nosotros, si en el conjunto A también estuviese el menos 2, nuestra proposición sería falsa porque el 2 no sería el único elemento que cumple nuestra condición. Bueno, entonces sigamos para la parte 3. La parte 3 me dice, para cada elemento en A existe otro en A que es menor o igual que él. Entonces, para cada elemento en A, eh, esto es para todo. A perteneciente a A, ¿sí? Y ahora me dice que existe otro. ¿Sí? Existe otro en A. Ahora, otro en A no va a ser el mismo, ¿cierto? Entonces existe un B perteneciente a A con B distinto de A, ¿ya? Y la última parte es que es menor o igual que él. Entonces, ¿qué cumple este B que dijimos? Esta rayita como es tal que, o puede ser esa una rayita o dos puntos, significa tal que. Igual como que de repente se omite. Entonces tal que es menor o igual a él y con eso me refiero al elemento B. Entonces tal que B es menor o igual que A. Acá voy a poner algunos paréntesis para que se entienda. Entonces existe, tenemos eso. Y bueno, la proposición en este caso es falsa. Ahora, ¿por qué es falsa? Porque yo tengo que encontrar para todo elemento en A un B que me cumpla esto. Si yo tomo el 6 lo puedo encontrar, si yo tomo el 5 lo puedo encontrar, bla, bla. Pero si yo tomo el 1, no hay ningún otro elemento en A que sea distinto de uno que sea menor o igual que él. Entonces, como no es para todo, tiene que ser falso. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Voy a asumir que sí. Entonces, la pregunta 4
La parte 4 era que para todo par de elementos en A, su suma es un elemento en A, ¿sí? O sea, nuevamente, para todo par de elementos en A, entonces, para todo par de elementos en A es un para todo A, B perteneciente a A, ¿cierto? Bueno, y acá esto también se escribe como para todo A perteneciente a A, para todo B perteneciente a A. Pero cuando estamos hablando como el mismo conjunto y con el mismo cuantificador, podemos omitir esa parte. ¿Ya? Pero ahora cuando están empezando, es mejor que lo escriban como entero para que no se confundan. Entonces, para todo par de elementos en A, su suma es un elemento en A. Entonces, su suma, A más B, debe pertenecer a A. Bueno, y esto vemos al tiro que es falso, tomando A igual 6 y B igual 5, porque bueno, A más B va a ser 11 y 11 no está en el A. Entonces no está y chao. Entonces la parte 5 es que existe un elemento cuyo cuadrado es igual a sí mismo. De nuevo, existe, o sea, solamente necesitamos ver que se cumple para un elemento. Existe un elemento en A, nuevamente eso, cuyo cuadrado es igual a sí mismo, entonces tal que, o dos puntos, o una rayita, tal que x cuadrado es igual a x. ¿Sí? Es lo único que teníamos que poner. Y esta proposición es verdadera, tomando x igual a 1. Nuevamente es verdadera porque teníamos un existe y basta con encontrar solamente un elemento que haga lo que yo quiera. ¿Ya? Entonces vamos al siguiente problema. Si tienen dudas me preguntan nomás. El siguiente problema es negar las proposiciones que vamos a tener. Entonces, como para que ustedes se acuerden, si yo tengo un dominio como x1, x2, xn, como que puede ser cualquier cosa, eh, esta cosa como para todo x, p de x, con p cualquier proposición, puede ser la del Scooby-Doo, es equivalente a decir que p de x1 y p de x2 y puntito, 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 p de xn. ¿Por qué es esto? Porque yo digo, para todo x se cumple p de x, significa que en particular para el primero, para el segundo, para el tercero, y todos se tienen que cumplir, ¿sí? Por eso se va a ver de esta manera. Y bueno, el cuantificador que existe es existe x tal que p de x es equivalente a lo mismo pero con un o. ¿M? P de x2 o bla 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 o p de xn. Bueno, y esto es por cómo nosotros hemos demostrado como cuando yo tengo un existe basta encontrar solamente un elemento de que me cumpla mi proposición. Y entonces eso, si yo tengo puros o y hay un elemento que se cumple, esa proposición va a ser verdadera porque va a tener verdadero o cualquier cosa, siempre verdadero. ¿Ya? Eh, entonces, si yo quiero negar estas cosas, negando, la negación de para todo x p de x va a ser la negación de esta cosa grande, p de x1 y puntito, 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 p de xn. Y por la ley de De Morgan, nosotros vimos que la negación de un i lógico es negar cada elemento de ese i y unirlos con uno. ¿M? Entonces va a ser no p de x1 o no p de x2 o puntito, puntito, puntito. Me cambió un no. No p de xn. ¿Sí? Y la negación de una existencia va a ser existe, negación de existe p de x. Va a ser la negación de esa cosa grande, p de x1 o bla 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 o p de xn. Y esto de nuevo por De Morgan va a ser la negación del primero y la negación del segundo
y la negación del último. ¿Ya? Y como último comentario sobre esto, nosotros vemos esto y vemos esto. Y es como lo mismo, ¿no? Pero acá tiene una negación. Entonces esto por definición va a ser existe X tal que no P de X. ¿Eh? Entonces la negación de un para todo X P de X es que existe un X que no lo cumpla. ¿Sí? Y esto es lo que uno le llama como por contradicción. Si yo quiero ver que no se cumple algo, que es un para todo, basta encontrar un contraejemplo, perdón, es contraejemplo, no contradicción. Basta encontrar un contraejemplo que no lo cumpla. ¿Por qué? Porque su negación va a ser que existe un X tal que no se cumple esta proposición. ¿Sí? Entonces, uy, para el otro, nosotros tenemos que decir parecido a este, como el para todo X, pero con un no. Bueno, y esto va a ser para todo X, no P de X. ¿Sí? Como por definición. Y nuevamente, entonces, eh, la negación de un existe X, P de X es que para todo X no se cumple. ¿Por qué es esto? Como en palabras, porque si mi proposición es eh, que existe un elemento que cumple mi cosa, como yo veo que eso no es cierto, es que para todo elemento no se cumple esa cosa. O sea, no va a existir nunca, ¿cierto? Bueno, entonces ahora hagamos el problema. Tenemos que negar para todo X cuadrado es mayor que cero. Ya, entonces uno para todo X cuadrado es mayor que cero. Lo vamos a negar, esto es una colita de chancho. Entonces, como vimos, la negación de un para todo es existe. Entonces existe un X tal que niego mi condición que sería X cuadrado mayor que cero. Y como, bueno, logísticamente, si yo tengo como cero X cuadrado, como que yo estoy diciendo que el X cuadrado vive aquí. Y el complemento de esto es que el X cuadrado viva aquí. ¿Sí? Entonces la negación de que el X cuadrado es mayor o estricto que cero es que el X cuadrado es menor o igual que cero. ¿Cierto? Bueno, y si ustedes quieren como evaluar esta posición, van a ver que es cierta porque existe un X tal que X cuadrado es menor o igual que cero. Si existe. Y esa existencia es tomando X igual a cero. Igual depende de dónde estemos trabajando. En este caso estábamos trabajando en R, po. Si nosotros hubiésemos trabajado en el conjunto A que es con el que estábamos antes, era mentira esta proposición. ¿Ya? Entonces la 2 queremos negar existe X en R tal que E menor estricto que X menor estricto que pi. ¿Ya? Entonces, nuevamente, la negación de una existencia, recién vimos que era un para todo. Entonces, para todo X en R, no mi condición, entonces no E menos X menor que pi, ¿cierto? Y esto es equivalente a que para todo X en R, no, y bueno, que E sea menos estricto que X y que X sea menos estricto que pi, bueno, nosotros estamos diciendo que E menos estricto que X y X menos estricto que pi. Ujú. Entonces vamos a estar negando eso que está adentro. Como es un ilógico, esto va a ser equivalente a que para todo X es en R, no esta cosa con un ilógico, entonces por las leyes de Morgan va a ser no la primera cosa o no la segunda cosa. Entonces va a ser la negación de E menor que estricto que X o la negación de X menor estricto que pi. Y esto va a ser para todo X en R.
Nuevamente, como por el dibujito que le hice antes, la negación de e menos estricto que x es que sea e es mayor o igual que x, o la negación de esto va a ser x mayor o igual que pi. ¿Sí? Entonces ahí negamos la posición y nuevamente si quieren evaluar la verdad o mentira de esto, es mentira. Basta tomar un x real que sea menor a estos dos. O sea, el cero es menor que e no, mentira, aquí es mayor que pi. Bueno, habría que encontrar un número que sería menos estricto que e y... Perdón, sí, menor estricto que e y mayor estricto que pi. Y eso existe. El e está aquí, es 2, y algo. El pi está aquí, 3 puntos y algo. Si queremos encontrar un menor estricto que e, debiese estar acá. Y mayor estricto que pi, debiese estar acá, ¿cierto? Entonces, esta condición es como e mayor o igual que x sería pi, y x mayor o igual que pi sería aquí. Bueno, y ahí ustedes pueden ver si es mentira o no. Entonces, negamos la tercera posición. Para todo, queremos negar que para todo x en R existe un y en R tal que x más y igual 1 implica x igual menos y. ¿Sí? Está un poquito más rara. eh, pero, o sea, es igual que las anteriores. La negación de un para todo es un existe, entonces el para todo x en R se va a convertir en un existe así que x en R. La negación de un existe es un para todo, entonces el existe y en R va a ser un para todo y en R. Y como estamos negando, ahora tenemos que negar nuestra condición tal que negación de nuestra condición, entonces x igual a y, perdón, x más 1 igual a x más y igual a 1, x más y igual a 1, implica x igual menos y. Y ahora yo le hago un pequeño recuerdo de que la negación de p implica q es p y no q. ¿Esto se acuerdan de esto? O si no, se los podría demostrar de nuevo. Si no me dicen nada, voy a asumir que sí. Entonces, sigo con la equivalencia. Ahora tengo que negar mi proposición, que sería p y no q. En este caso, p es x más 1 igual a 1, x más y igual a 1, q sería x igual a menos y. Entonces, esto me queda, existe un x en R para todo y perteneciente a R. Se cumple que mi negación de la cosa, lo que ya les dije, entonces sería p, x más y igual a 1. Y no q, que x igual a menos y lo niego, sería x distinto de menos y. Y bueno, esa sería la negación. ¿Ya? Ese es el sol. ¿Les molesta que sea el sol en la cámara o no? Bueno, la parte 4 ahora queremos negar nosotros. Queremos negar de que para todo x en R existe un y en R tal que x más y es par implica x par y es par. ¿Sí? Entonces nuevamente vamos a tener que... Para la negación de para todo es un existe. La negación de un existe es para todo. Aquí si voy muy rápido, no cachan, me preguntan nomás. Y niego mi condición, entonces tengo que negar x más y par implica x par y par. Bueno, y vimos acá que la negación de una, ¿cómo se llama esto? Implicancia, es un p y no q. En nuestro caso p es x más y par. En nuestro caso q sería x par y par. Entonces la negación aquí sería existe x en R, tal que para todo y en R. Niego mi cosa, que sería
X más Y, mi P, y no Q. Y acá tenemos de nuevo la negación de unilógico, entonces sería o X no es par, X no par, o Y no par, ¿sí? Y acá tendríamos la negación de mi, ¿cómo se llama? De mi proposición, ¿sí? Y ahora va a faltar una pizarra, así que tengo que copiar la, ta 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 tan, show sidebar, entonces, ah no, sí le dejé otra pizarra. Bueno, voy a sacar esto. Bueno, seguimos con el problema 2. Faltaba la última, ¿no? La 5 era negar que para todo x en R existe un i entero que está en z, tal que 3 más, perdón, 3 más i es par, 3x más i es par. Entonces la negación de para todo no existe, la negación de no existe es para todo, y tengo que negar mi condición, entonces negación de 3x más i es par. Bueno, y la negación de esto se cacha que tiene que ser que es impar. Entonces x en R para todo y entero. Esto es impar. Y ahí tenemos la negación de nuestra proposición. Si tienen preguntas, me preguntan, no. Entonces, problema 3, hay que determinar el valor de verdad de esta proposición y negarla y ver si se podía hacer de otra manera lo que recién hicimos. Entonces, el valor de verdad, acá no sé si ustedes consideran a los naturales como partiendo del 0 o partiendo del 1. Da lo mismo, ¿verdad? En este caso. Entonces, si ustedes consideran el 0 como natural, yo me tomo el 0 y tengo que 0 menor que 1. Y también tengo que 0 cuadrado es mayor o igual que 4 por 0 porque es 0. Em, y ahí se cumple. Si ustedes no consideran si ustedes no consideran al 0 como natural, también lo podemos hacer como si tomamos n igual 8. Nosotros vamos a tener que n menor o igual que 1 es lo mismo que 8 menor o igual que 1 y esto es falso. Entonces aquí vamos a tener nuestra posición se transforma en existe un, ¿cómo que? Perdón. Se va a transformar en que falso implica n cuadrado mayor que 4n y falso implica algo siempre es verdadero. Entonces nuestra posición era cierta. Entonces ahora si la negamos, aquí me preguntan cómo se niega una equivalencia. La equivalencia, como que una equivalencia, P equivale con Q, es lo mismo que P implica Q y Q implica P. Entonces si yo quiero negar esto, voy a estar negando esto, ¿sí? Y ahí esto sería como negación de P implica Q o negación de Q implica P. Y ahí ustedes saben la negación de esto. Igual eso puede ser un buen ejercicio negar la equivalencia. Em, Usualmente como usamos caracterizaciones para negar, como algo que nos haga más fácil trabajar con la negación. Bueno, sigamos acá. Estamos negando nuestra posición. Entonces existe un n tal que bla. La negación sería negación de mi cosa. Va a ser para todo n, no mi condición.
Entonces, para todo n en los naturales, ahora también vimos que P implica Q, la negación era P y no Q, entonces nuestro P es n menor igual que 1, nuestro Q sería n cuadrado mayor igual que 4n. Entonces sería P y no Q, en este caso no Q sería n cuadrado menos el estricto que 4n, ¿cierto? Me dicen si ven eso. Y bueno, esta negación que es falsa. Y puedo ver al tiro que es falsa como tomando cualquier n mayor estricto que 1, ¿verdad? ¿Cierto? Porque si yo me tomo, no sé, el 2, acá voy a tener para todo n perteneciente a n, 2 menor que 1 es falso, y como tengo un i, va a ser falso. Y ahí mi posición era falsa. Y era otra manera de ver que el valor de verdad de nuestra posición original es verdadera, ¿cierto? Porque si yo quiero probar el valor de verdad de algo, si veo su negación, va a tener el valor de verdad opuesto, ¿cierto? Si yo quiero ver que bla 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 es verdadero, podría probar viendo que la negación de bla 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 es falso, ¿sí? Entonces acá podríamos haberlo hecho de esa manera. Entonces vamos a pasar al problema 4. Problema 4. Considere estas proposiciones. R es que para todo x, paréntesis, P de x implica Q. Y S es que para todo x se cumple P de x, implica que Q, ¿sí? Como que ese paréntesis me cambia todo. Entonces me está diciendo que las niegue las dos y después que vea si alguna de ellas es tautología. Acá como que P, P es cualquier función proposicional y Q es cualquier proposición lógica. Entonces tenemos que ver que esto se cumpla para todas las funciones proposicionales y para todas las proposiciones lógicas, ¿cierto? Como que esto es un caso general. Ahora, si yo, por ejemplo, lo voy a tirar un spoiler, pero esta cosa no es tautología. Entonces, para ver que no es tautología, yo me puedo tomar como, me puedo definir mi proposición. Me defino un P de X, me defino un Q, y ahí veo que S implica R no se cumple. Como evaluando con este P y este Q. ¿Y por qué puedo hacer esto para demostrar que no? Porque esta tautología es que para todo se cumple la cosa, entonces puedo ver un caso particular, ¿ya? Entonces, bueno, primero partamos por lo primero, vamos a negar. Entonces la negación de R es que la negación de que para todo X, P de X implica Q. Y acá vimos que la negación de un para todos no existe, entonces existe X, tal que, y niego mi cosa, P de X implica Q negado. Y acá ya hemos visto varias veces, perdón, aquí un chanchito de más. Usamos varias veces ya que la negación de un implica es que P y no Q, entonces P de X y no Q. Está negado. Negamos ese. Sería la negación de que para todo X, P de X implica Q, ¿cierto? Entonces acá tenemos que hacer primero la negación de la implicancia, ¿cierto? Antes le hicimos después, y ahora vamos a hacer primero. Entonces la negación de la implicancia es un P y no Q. En este caso, el P sería todo esto, es la cosa de la izquierda de la implicancia, con un P grande. Ahí es un alcance de nombre nomás, pero no es que sea el P que teníamos acá, ¿sí? Entonces, este queda igual y niego Q. Y ahí los tengo negados. Entonces, pasamos al 2. Queremos ver si R implica S esta tautología. Bueno, de clase ustedes saben que R implica S es equivalente a que no S implica no R. ¿Sí? Y bueno, escribamos este no S implica no R
como nosotros ya sacamos las negaciones, entonces no S es que para todo X, P de X y no Q, y no R es que existe un X tal que P de X y no Q. ¿Sí? Ya. Y el valor de verdad de esto es verdadero. ¿Por qué verdadero? Porque yo acá tengo un para todo X, P de X y no Q. em, y acá tengo que existe un X que P de X y no Q. Como que tenemos la misma condición acá. Entonces, bueno, si existe como un X0, como si el lado de la izquierda es verdadero, tenemos que, para cualquier elemento que yo me tome, no sé, pues, X0 cumple que P de X 0 y Q. Y entonces, en particular, o sea, como que aquí yo ya lo encontré, existencia. Entonces esto sería verdadero, ¿sí? Y si el lado izquierdo es falso de la implicancia, me da lo mismo porque falso implica algo, es verdadero siempre. Entonces el valor de esta proposición es cierta, siempre. Entonces R implica S era una tautología. Entonces veamos ahora que R implica S no es tautología. Y vamos a hacer lo que les dije, que me voy a definir un Q, me voy a definir un P de X y vamos a ver que no se cumple para esos. Y nuevamente, ¿por qué esto sirve? Porque esto era una afirmación general para cualquier proposición P y Q. Entonces, veamos, se ve así, veamos que S implica R no es siempre verdadero. Entonces, para eso consideramos un caso en particular. Un caso en particular. Entonces me voy a definir P de X, va a ser X es un perro. Q va a ser hoy es jueves. Y bueno, mi como conjunto de dominio, que es el conjunto de referencia, va a ser como el conjunto de los animales. Entonces los perros, los gatos, los delfines, las ballenas, todo eso. ¿Sí? Entonces vamos viendo como paso por paso. Eh, esta cosa para todo x p de x va a ser falsa. ¿Sí? Porque para todo x p de x en este caso es que todo x es mi dominio, que serían los animales. Entonces esto voy a escribir como palabra. Todo animal es un perro. ¿Ya? Y esto es falso. Y acá como que puedo ver que es falso, como que tengo para todo x p de x. Si yo veo que existe un x que no lo cumple, va a ser falso. Entonces tomando los delfines. Y ahí vimos que era falso. ¿Sí? Entonces, recordamos que S era para todo x p de x implica Q. Bueno, en este caso vamos a tener falso implica Q y eso es verdadero siempre. Verdadero. ¿Sí? Por otro lado, Q es falso porque hoy es viernes. Y recordamos que R era para todo x, P de x implica Q. Entonces vamos a tener que para todo x, P de x implica falso. ¿Sí? Y bueno, si tomamos perrito en esta posición, como tomamos un perro, vamos a tener que, como evaluando,
evaluando en X perro, va a ser Scooby-Doo de nuevo. Vamos a tener que P de X es verdadero, entonces vamos a tener verdadero implica falso. ¿Sí? Entonces encontramos un caso particular que nos servía de esto, entonces esto es falso. Vamos a tener que R implica falso, o sea, R es falso. Entonces volviendo a ese R, finalmente, S implica R, va a ser verdadero implica falso, porque vimos que S era verdadero, vimos que R era falso, y verdadero implica falso, nosotros que sabemos que es la única parte de la tabla de la implicancia que es falso. Entonces, S implica R no era una tautología porque nos tomaba un caso particular en que era mentira. Y ahí terminaba el problema. Queda un problema nomás, no sé si quieren que siga o un break. Ahí me dicen. ¿No? Sí, no, no sé. Hace el sueño. No sé. Bueno, voy a seguir y ahí ven si quieren. Va a quedar un poco de tiempo para unos propuestos, pero ahí me dice, mira el ejercicio de Galvez. Ya. Entonces, este problema yo lo hice en una escuela de verano y se los puse porque a mí me había costado cuando lo di como era la primera vez que estaba viendo estas cosas, así que para que lo puedan ver. Entonces, CAP es un conjunto de personas que se encuentran esperando en la fila de un banco para ser atendidas. Y para X y Y perteneciente a esta fila, se define la función proposicional. Phi de X, Y es la persona X está más adelante que la persona Y en la fila. Entonces yo tengo una fila, tengo X, tengo y si yo evalúo, no sé, pues está el puesto uno. Si yo evalúo como phi de X, Y acá, va a ser que la persona X está más adelante que la persona Y en la fila, y eso es cierto, y en este caso, este dibujito sería cierto. Entonces nos vamos a tomar una persona en particular de la fila, que va a ser, le vamos a poner A, y queremos ver la posición de esta fila, dado estas proposiciones que se cumplen, ¿sí? Entonces para el primero yo voy a decir que para todo X perteneciente a P, bla, 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 y quiero decir cuál es la posición de A en la fila. Si está primero, si está segundo, si está tercero, si está último, si no lo puedo decir, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a escribir A en palabras. 1. Escribamos el 1 en palabras. Entonces para todo X en P, toda persona en la fila. Y ahora mi condición cumple que. Y nosotros phi está definido como la persona X está más adelante de la persona Y. En este caso, cumple que A está más adelante, o son iguales. ¿Sí? Como que yo recorro las personas, la que está primero, la que está segunda, la que está tercero, y veo y digo, la primera persona o A está más adelante o es igual a A. La segunda persona o A está más adelante o es igual a A. La tercera persona o está más adelante o es igual a A. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que A está más adelante que todas las personas. ¿Sí? Ahí está escrito en palabras. Entonces, porque si yo me tomo la primera persona, como que basta ver la primera persona para ver, ya, la primera persona en la fila. ¿Qué tiene que cumplir? Que o es A o está más adelante que A. O A está más adelante que él, perdón. ¿Sí? Entonces, A debe estar primero. O A es el único en la fila. Que igual estaría primero, pero es como, no habría nadie más. ¿Sí? Este caso igual cumple porque, bueno, para toda persona en la fila sería solamente el A. Y aquí se cumple que el A está adelante que A, como que no sé si está definido, pero sé que el A es igual a A. Entonces ahí estaríamos listos. ¿Sí?
Entonces, para la parte 2, ¿se entiende esto? ¿Se entendió? Si no, lo puedo explicar de nuevo. ¿Sí? Bueno, voy a asumir que sí. Em, bueno, sigamos con la otra. Para todo, sí se entiende. Ya, muchas gracias. Para toda persona en la fila, phi de x, a o x igual a. Entonces, como igual que el anterior, pero acá me cambia el orden del phi. Como, ¿dónde evalúo el phi? No me deja poner lapicito. Aquí está. ¿Dónde evalúo el phi? Y el phi está definido como en un orden. ¿Sí? Si yo pongo x, y, estoy diciendo que x está más adelante aquí, pero si yo pongo y x, estaría diciendo que y está más adelante que x. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que toda persona en la fila cumple que está más adelante que A, o son iguales. ¿Sí? Sí, 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 sí. Entonces, si yo me paro en la primera persona, yo digo, o este gallo está más adelante que A, o es igual a A. ¿Sí? O sea, segunda persona, o este está más adelante que A, o es igual a A. Sigo, 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 y llego hasta la última, y digo, esta última persona, o está más adelante que A, o es igual a A. Sí, porque todo lo tienen que cumplir, en especial el último. Y el último puede estar más adelante que A, no, porque es el último. Entonces, que tiene que cumplir que es igual a A. Entonces, ¿qué me decía esto? Que A debe ser el último en la fila. Bueno, y acá de nuevo puede ser el único, porque aquí si es el único va a ser el primero, va a ser el último, va a ser el del medio. Sí. Entonces, ahora sigamos para el 3. El 3 me decía, existe un único x en p, tal que phi de x, a, o exclusivo, p de a, perdón, phi, no p, phi de a, x. ¿Sí? Acá conocen el o exclusivo, creo que sí. El o exclusivo es que p o exclusivo q, sí, solo si p o... Se me olvidó cómo se escribe esto. Como que solamente se cumple uno de ellos, ¿cierto? Como que la tabla de verdad es que... les voy a escribir la tabla de verdad mejor. P exclusivo q, entonces 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces acá tengo dos 1, los dos se cumplen, es mentira. Acá se cumple solo uno, es verdad, se cumple solo uno, es verdad, se cumple. Y de nuevo les puse ceros y unos. Perdón, estoy acostumbrado a eso. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces esto era falso, porque los dos se cumplen. Acá es verdadero porque solo uno, verdadero porque solo uno, falso porque no se cumple ninguno. ¿Sí? Entonces esto en palabras es que hay una única persona en la fila, tal que solo una de las dos se cumple, que está más adelante que A, o A está más adelante. ¿Ya? Entonces, si nosotros no tuviésemos unicidad, como que si tuviésemos solo existe, x perteneciente a B, tal que
phi de x, a, o exclusivo phi de a, x, como que se va a cumplir hartas veces. Que yo voy a tener como, no sé, vamos que mi a está aquí. Entonces este cumple, como que si mi fila tiene más de 3 personas, como que ya, digamos que P, y bueno, acá está el primero, acá hay varias personas, acá está el A, acá hay varias personas, acá está el último. Como que esto siempre se va a cumplir, porque va a existir este X que cumple solamente que él está adelante que A. Este era uno exclusivo. Acá este está solamente adelante que A, solamente adelante que A, este está solamente atrás, este está solamente atrás, este está solamente atrás. Como se cumple varias veces. Entonces no habría unicidad. Entonces lo que estoy diciendo acá es que las filas no pueden ser de 3 personas o más. ¿Sí? Porque bueno, esto es un caso general, pero bueno, el caso que hay caso, 3 personas en la fila. Lo que pasa es que, bueno, el A tiene 3 posibilidades. Supongamos que está primero. Entonces acá la segunda persona cumple de que solamente se cumple de que está más adelante o que está más atrás. ¿Sí? Pero la tercera persona también cumple esto. Entonces no hay unicidad. Se muere. No sirve. Se muere el caso, no la persona. Eh, entonces, si A está al medio, la persona que está primero cumple de que está más adelante que A y no está más adelante. Uy, y A no está más adelante que él, entonces se cumple solo uno de los dos casos de lo exclusivo. Pero también pasa con la persona que está al final, porque solamente está detrás de A, entonces no hay unicidad, se muere el caso. Y lo mismo pasa si A está al final. Como que los dos que están adelante van a cumplir que solamente están adelante de él. Entonces no hay unicidad, se muere el caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? La fila no puede ser de más de 3 personas. Entonces, ¿qué casos me quedan? Como que hay una persona, caso uno, hay una persona en la fila que tendría que ser A, y existe un único tal que esto, no, o sí, no sé, depende de cómo esté definido el FIPO. Como que el FI acá está un poco ambiguo de que si es que la persona X está más adelante de la persona Y en la fila, como que si lo puedo definir con sí mismo, como X está más adelante que X, como phi de X, X, no sé. Si suponemos que sí, entonces si hay solo una persona en la fila y ese la se cumple, si no, no. Como que hay un caso feo. Y el caso 2 es que hay 2 personas en la fila, ¿sí? Y en este caso, A puede estar primero o segundo. Porque si está primero, la otra persona en la fila cumple de que solamente uno de estos dos casos es cierto, que es el caso que la persona está atrás. Y si el A está segundo, se cumple solamente uno de estos dos casos, de que es que la persona está adelante. Y ahí podemos definir las posiciones de la persona en la fila. Y ahí estamos. Voy a hacer un break y voy a hacer un par de propuestos si quieren. Entonces son las 9:30, 9:33, volvemos a las 9:40. Eso. Voy a dejar de grabar. Cualquier cosa me preguntan, no. Voy a estar aquí.
Ya, ahora estoy grabando. Me dicen si es que se ve. Estoy compartiendo la pizarra. Eh, ahora tengo el chat abierto. Bueno, 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 bueno. Ya. Entonces, voy a hacer el primer propuesto y el segundo, yo creo. Quizá el tercero, no sé. Entonces consideramos el conjunto A que tiene el -1, el 0 y el 1. Y queremos determinar su valor de verdad. Tengo una duda, ¿sí, Melanie? Ah, ¿Sabe que me preguntaba? A ver, ¿cómo podría mostrarle? A ver, ¿se puede dibujar aquí? No, no me deja ahora. a ver, ¿ahora podía? Mm, no. Mm, Ya, pero cosa que me preguntaba si era lo mismo tener. A ver, pero escríbalo usted. ya, Voy a tratar de escribir en el chat. ya, ¿cuál es tu Mm, pregunta? Lo mismo tener Q, pero como le pongo. A ver, Q Ah, implica o qué. Escríbelo en palabras, no. ya se lo digo. Es lo mismo tener paréntesis, pero como en paréntesis. Ya, No Q no Q implica implica no P, no P. y ahí cierra el paréntesis. Ya, A es lo tener mismo A, no, no, no paréntesis, Q implica P. Q implica P. Ya. Podemos ver esto con la no sé, me parece que no, pero veámoslo con las caracterizaciones de... yo sé que el lado izquierdo, yo sé que P, como que si tengo A implica B, es lo mismo que no A o B, ¿cierto? ¿Sí? Ahí, sí. Ya, entonces acá sería no Q, no Q, que sería Q, o B, que sería no P, ¿sí? Y acá usamos la negación de la implicancia, que sabemos que va a tener que ser, que lo sé varias veces en esta clase, va a tener que ser Q y no P. Entonces estos Ah, son iguales. Pueden haber casos que sí, como dependiendo de la posición, pero en general no, po, porque si tú veis como sus tablas de verdades, vamos a poner no P nomás porque el Q no lo vamos a usar. Entonces Q o no P, y ahora Q y no P. Entonces 1, 1, 0, 0, 1, perdón, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces Q o no P es cierto cuando uno de estos dos es cierto, entonces verdadero. Acá uno de los dos es cierto, verdadero, verdadero, ninguno es cierto, falso. Y acá es cierto cuando ambos son verdaderos. Entonces verdadero, falso, falso, falso. Entonces no va a ser lo mismo, ¿cierto? Porque sus tablas de verdad son distintas y solo van a ser iguales en el caso de que ambos sean iguales. No sé si te quedó ahí claro. mucho más claro. Gracias. Bueno, entonces voy a poner duda. Melanie. Ya. Entonces hagamos esto. Consideramos el conjunto A que tiene el -1, tiene el 0, tiene el 1. Y queremos determinar el valor de verdad de estas profesiones y después las vamos a negar. Entonces, primero que para todo par de elementos, o sea, para todo X en A, para todo Y en A, se cumple de que X más Y es menor o igual que 1. ¿Es cierto esto? No, o sí, no. Porque yo puedo tomar el 1, puedo tomar x igual a 1 y y es igual a 1. Y ahí 1 más 1 es 2. Y 2 no es menor que 1. Se acabó. No es cierto. Como que en general estos casos como que se incluyen a sí mismos.
Como para todo X y para todo Y, yo puedo tomar dos veces el mismo, a no ser que me diga como para todo X distinto de Y. ¿Sí? Ya, pues entonces nieguémosla ahora. Eh, para todo X en A, para todo Y en A, se cumple de que X más Y es menor o igual que uno. Vimos que la negación em, era la negación de para toda existencia. Entonces, existencia de X en A, existe un Y en A. Y niego mi cosa que, bueno, aquí la voy a hacer al tiro, ¿no? Muy X más Y, mayor estricto que uno. Sí, y ahí está negada. Y en la 2 bueno, neguemos la primera, después vemos si es cierta. La negación de para todo X en A, existe un Y en A, da que X cuadrado menor o igual que uno. Vimos que la negación de para todo no existe, la negación de existe para todo. Entonces existe X en A, tal que para todo Y en A. Y niego mi cosa, que sería X cuadrado mayor o estricto que uno. ¿Y esto es cierto, sí o no? Profe, es Que... mayor que I. Ah, perdón. Sí, tienes razón. Era un I y acá era un... Y acá era un I. Disculpen. Bueno, ¿qué les parece acá? ¿Es cierto o no es cierto? Entonces yo puedo ver si es que es cierta su negación o si es falsa. Y la proposición original va a tener el valor contrario. Entonces existirá un x en a tal que para todo i su cuadrado es mayor que i. Menos uno 0, 1. No, porque si yo tomo x igual a 0, 0 al cuadrado es 0. Y si yo tomo x igual a 1, 0 no es mayor estricto que 1. Entonces, la negación de la posición es falsa, significa que la posición era cierta. ¿Sí? Eso se usa harto igual. ¿Y estamos con eso? Pues ahora vamos a negar la proposición de existencia y unicidad. Entonces, que existe un único x tal que p de x, acá es equivalente a que existe un p de x, que esto es la existencia, y para todo x y para todo y, si es que yo tengo que se cumplen ambos, tiene que ser que son iguales. ¿Sí? Esto me da la unicidad porque yo sé que mi x lo cumple y con esta parte de la derecha estoy diciendo que si para otro elemento se cumple, son iguales. Para todo, para cualquier otro elemento que lo cumpla, son iguales. Entonces eso me da la unicidad. Y acá se los voy a negar. Entonces, negación de existe un único x, p de x. Va a ser la negación de este corcho feo. Negación de existe un x, p de x. Y esta es la negación de todo esto, por si acaso. Como de super. Y para todo x, para todo y, p de x y p de y implica x igual a y. ¿Ya? Entonces, primero tengo que ir negando como de lo más grande y a lo más chico. Entonces, tengo dos términos y tengo un i. Entonces, voy a primero negar el primero o negar el segundo. Entonces, niego este, que va a ser para todo x, no p de x, ¿sí? O voy a tener que negar esto. Entonces va a ser existe un x, existe un y niego mi cosa adentro. Entonces tal que negación de p de x y p de y implica x igual a y. ¿Cierto? Entonces sigo con esto. Voy a tener que esto es para todo x, no se cumple p de x o existe un x, existe un y. Y ahora de nuevo lo que ya he dicho hartas veces, la negación de la implicancia.
que es que P y no Q, en este caso como este sería mi super P, este sería mi Q. Entonces, lo dejo, el primer término no lo cambio, y niego esto que sería X distinto de Y. Y esa es la negación. Entonces, la negación de que existe un único elemento de que cumple una posición P. Profe, Sí, tengo una consulta. dale. Para la parte de izquierda, o sea, no todo este proceso, pero sí el que dice existe un único, eh, ¿Esto? ese mismo, sí, ese Sí. mismo. La negación de eso sería existe, ¿cierto? No. ¿O sería para todo? Esto es lo que estamos haciendo ahora, pues, porque como que no es claro en un principio. Como que si yo tengo solamente ese existe un único, yo no sé cómo negarlo de por sí. Por eso lo tuvimos que caracterizar de esta manera, como esta cosa fea de que existe, bla, bla, bla. Ah, Y ya. ahí O lo sea, podemos negar. siempre va a ser igual a eso. Sí, siempre, Con... siempre, siempre. Uy, ya, gracias. Sí, pues, porque como esto por sí solo no me dice mucho como el E con un signo de exclamación como bueno. ¿Y por qué es igual a esto? Porque existe un único, lo que dije como que me da existencia, la parte como el X, existe XPX, y me da unicidad porque vimos que si se cumple PX para cualquier otra cosa, tiene que ser igual. Entonces, Profe, y lo otro, sí, perdón. no, dale. Para abreviarlo, se puede escribir como existe X, y. Sí, Sí, se puede. Ah, ya. sí, sí, Ya. sí. Esto como para que no se confundan, ¿no? Pero yo, después uno cuando trabaja en esto, como existe X, y, siente hablar y cosas. Sí, ya. Entonces, llegamos a que esta es la negación de la existencia de unicidad. O sea, si a mí me dicen, bueno, prueba que existe un único X que cumple esto, yo le digo, no. ¿Y por qué no? Entonces puedo probar dos cosas. Puedo probar que para todo X no se cumple lo que me está diciendo, o puedo encontrar dos elementos que cumplen lo que me estáis diciendo, dos elementos distintos. Y esas son las dos cosas que están acá, po. Esto es que para todo elemento no se cumple, o hay dos distintos que sí se cumple tu cosa. Entonces no existe un único, existen varios. Y así como uno puede negar, entonces si le dicen como pruebe que existe un número natural tal que su cuadrado es 7000, ustedes, bueno, eso es cierto, pero pueden ver como, en este caso van a ver eh, que no existe o que existen varios, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplito acá. Pruebe que existe un único elemento en los enteros, tal que su cuadrado es 4, ¿sí? Y esto es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque yo puedo encontrar dos. Entonces, z1 igual 2, z2 igual menos 2. Encontré dos, x e y, que son distintos y que cumplen mi condición. Mi condición era z cuadrado igual 4. Entonces así yo negué, mi negación de existencia de unicidad me sirvió para demostrar que era mentira esta cosa. Entonces para eso se usa esto. Como para demostraciones que me piden que exista un único, yo puedo decir o este caso o este caso y no se va a cumplir. Ya, Eh, yo tengo una duda antes sí, de que siga. no, sí, Eh, vamos a parar con esto nomás. Así que me preguntan nomás. ya, yo sigo con las consultas de negación. ¿Ya? Mire, escriba usted, paréntesis, Espérate. Deja. ¿Ya? Paréntesis. digamos que tiene una P, la P. P, el bicondicional, Q, y cierra el paréntesis. Y ¿Ya? ahora pone una línea gigante arriba de los tres, o sea, de todo. Eso es lo mismo Ah, que tener la ya. negación afuera, Ah, sí, es una cosa de anotación nomás. ¿sí? Oh, sí. ¿Y cómo se niega un bicondicional?
¿O queda igual? No. Ah, bueno, eso me lo habían preguntado y no lo respondí, así que lo voy a hacer al tiro nomás. Eh, veamos. Negación de P. Entonces esto es la negación. Hagámoslo al tiro nomás. De P implica Q y Q implica P. ¿Sí? Tenemos esa caracterización. Entonces esto va a ser la negación de eh, P o no Q y Q o no P. ¿Cierto? Y entonces ahora tenemos de Morgan. Va a ser la negación del primero o la negación del segundo. Entonces seguimos. La negación del primero va a ser no P y Q, o la negación del segundo Q y no P. Ya hasta ahí llegamos, porque si después empezamos como a distribuir y cosas, vamos como a empezar a llegar a las mismas cosas. Entonces la negación de una equivalencia es que em, o si yo quiero negar una equivalencia es que o veo que no se cumple el primero y sí se cumple el segundo, o veo que sí se cumple el segundo y no se cumple el primero. Y tiene sentido porque yo quiero ver que P como que es igual a Q. Entonces su negación de que sean equivalentes es que son distintos, ¿cierto? ¿Y en qué caso son distintos? Es que se cumple el primero y no el segundo, o se cumple el segundo y no el primero. Y así es como se niega. No sé si te quedó claro. Y Arturo ya, sí, 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 que no Sí. entendía bien cómo. Ya, gracias. Milán me dice, no sería no P y Q. ¿Dónde? Después del I. Ah, sí. Aquí escribí mal. Tienes razón, Milán, como que puse lo mismo. Era no Q y P. Sí, bueno. Y ahí estamos. No sé si tienen alguna otra duda que les podría responder. Si no, estaríamos listos. No, sí, no, puede ser. Eh, bueno.